Muy buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver el modelo de distribución uniforme para variables aleatorias continuas. El modelo de distribución uniforme dice que para un intervalo formado por un límite inferior a y un límite superior b, la probabilidad de ocurrencia dentro de él es exactamente la misma, es decir, es uniforme. Que una variable aleatoria continua se distribuye uniforme se escribe así: x se distribuye uniforme, donde sus dos parámetros son a, que es el límite inferior del intervalo, y b, que es el límite superior del intervalo. Vamos a ver el concepto de función de densidad de probabilidad para un modelo de distribución uniforme, la cual se define de la siguiente forma, y me voy a apoyar con la siguiente imagen, que es exactamente lo mismo. Dice que es 1 partido b menos a cuando x está entre a y b, y 0 en otro caso. Igual como podemos ver acá, 1 partido b menos a cuando x está entre a y b, y 0 en el resto de los casos. Recuerden que para calcular una probabilidad, como por ejemplo a menor o igual a x menor o igual a b, con la función de densidad de probabilidad debemos hacer la integral de a hasta b de f de x de x. Ahora vamos a ver la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada se define de la siguiente forma. Se define como x menos a partido b menos a cuando x está entre a y b. ¿Cómo se calculan las probabilidades acá? Recordar que la función de distribución acumulada entrega la siguiente probabilidad. Entrega la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor de x. Y este valor de x es el que está acá. Por ejemplo, si yo evalúo f de x es igual a 5, lo que me va a entregar es la probabilidad de x es menor o igual a 5. Es muy útil saber calcular probabilidades tanto con la función de densidad de probabilidad, f minúscula, como con la función de distribución acumulada, es decir, f mayúscula. Respecto a la esperanza de una variable aleatoria con distribución uniforme, esta corresponde al promedio entre los límites que forman el intervalo, donde está definida la variable, es decir, a más b partido 2. Y su varianza viene dado por b menos a al cuadrado partido 12. Y con esto, chicos y chicas, podemos resolver cualquier ejercicio de variables aleatorias continuas donde ésta siga una distribución uniforme. Así que comenzamos con los ejercicios. La duración del trayecto de camiones mezcladores y transportadores de concreto que van a la construcción de una carretera es una variable aleatoria distribuida uniformemente, en un intervalo de 50 a 70 minutos. Bueno, lo importante acá es primero definir la variable. ¿Cuál es nuestra variable? La voy a destacar con verde. Es la duración del trayecto de camiones mezcladores y transportadores de concreto que van a la construcción de una carretera. Todo eso es la variable aleatoria continua. Bueno, ¿y qué unidad tiene esta variable aleatoria continua? Tiene unidades de minutos. Y la vamos a designar por la letra X. Para variar, siempre designo todo con X. Y esta no va a ser la excepción. X entonces va a ser todo eso. Bueno, y todo lo que está marcado con verde. Entonces nos dicen que esta variable se distribuye uniforme. O sea, X se distribuye uniforme. El modelo uniforme tiene dos parámetros, A y B, donde A es el límite inferior del intervalo. En este caso, el límite inferior es 50. Y el segundo parámetro que tiene el modelo de distribución uniforme es el límite superior del intervalo, que es 70. Ahora veamos lo que nos piden. Dice, determine la probabilidad de que un camión llegue a la construcción como máximo. Bueno, ¿cómo escribimos esto como probabilidad? Ya que nos dicen, determine la probabilidad de que un camión llegue a la construcción, o sea, el tiempo que se demora en llegar, y eso se definió con la letra X. Entonces sería la probabilidad de X. Como máximo, si yo les digo, ya, si van a la fiesta, quiero que como máximo tomen 3 cervezas, como máximo. O sea, menor o igual, ¿a qué cosa? A 3 minutos después del tiempo esperado. Ya, tiempo esperado. ¿A qué hace referencia el tiempo esperado? A la esperanza de la variable aleatoria. Más 3. Esto es lo que debemos calcular. La probabilidad de que x sea menor o igual a la esperanza de x más 3. Ya vimos en el apartado de teoría que la esperanza para el modelo de distribución uniforme se define como el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo, y esto partido 2. En este caso sería 50 más 70 y todo esto dividido 2, que eso da 60. Por lo tanto, nuestra probabilidad sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 63. Como vimos en el apartado de teoría, para variables aleatorias continuas y tanto para este modelo en específico, podemos calcular estas probabilidades por medio de la función de densidad de probabilidad, o sea, f minúscula, o podemos hacerlo a través de la función de distribución de probabilidad, f mayúscula.
Les recuerdo que para obtener una probabilidad a partir de la función de densidad de probabilidad, debemos realizar la integral de la función, esto integrado respecto a la variable aleatoria entre los límites que correspondan. En cambio, la función de distribución de probabilidad siempre va a entregar la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor. Entonces vamos a realizar esta probabilidad por medio de los dos métodos. ¿Cómo se define la función de densidad de probabilidad para un modelo uniforme? Se define de esta forma, como 1 partido b menos a, cuando x está entre a y b. Entonces, reemplazando nuestros valores, tendríamos que f de x, o sea, la función de densidad de probabilidad, es igual a 1 partido, ¿cuánto vale b? Vale 70. ¿Cuánto vale a? Vale 50. Entonces esto sería 1 partido 20. Acá tengo la probabilidad, entonces este valor vale 50 y este valor vale 70. Entonces debo hacer la integral entre 50 a 63 de la función 1 partido 20 y todo esto integrado respecto a x. Y acá vamos a obtener el valor de esa probabilidad, la cual es muy simple, pero aún así la voy a resolver con calculadora, para que ustedes puedan ver el resultado. Aquí lo acabo de hacer y esto da 0,65. O si queremos dejarlo como porcentaje sería el 65%. Ahora vamos a obtener esta probabilidad, pero por medio de la función de distribución de probabilidad, para que puedan notar la diferencia. La función de distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua que se distribuye según un modelo uniforme viene dada por la siguiente función. La función de distribución es x menos a partido b menos a. Entonces esto va a ser x menos 50 partido 70 menos 50. O sea, f de x es igual a x menos 50 partido 20. Entonces, si nosotros queremos obtener la probabilidad de que x sea menor o igual a 63, lo único que tenemos que hacer es reemplazar 63 en el valor de x. ¿Y por qué? Porque la función de distribución de probabilidad siempre entrega la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor x. Entonces, en este caso ya tenemos la probabilidad como menor. Por lo tanto, es solamente reemplazar. O sea, el valor de esta probabilidad va a ser 63 menos 50 partido 20. Y eso tiene un valor de 0,65 o 65%. Entonces la respuesta final es la probabilidad de que un camión llegue a la construcción como máximo 3 minutos después del tiempo esperado es 0,65 o 65%. Y ahí está, chicos. Calculamos la probabilidad tanto con la función de densidad de probabilidad como con la función de distribución de probabilidad. El ejercicio dice lo siguiente: el espesor del borde de un componente de una aeronave está distribuido de manera uniforme entre 0,95 y 1,05 milímetros. Bueno, entonces vemos cuál es la variable. La variable es todo esto, el espesor del borde de un componente de una aeronave. Y esto siempre tienen que ponerlo con su unidad de medida. En este caso está dado en milímetros. Entonces anotemos esto. Definir la variable aleatoria continua x como el espesor del borde de un componente de una aeronave. Dicen que x se distribuye uniforme, y la distribución uniforme para variables aleatorias continuas tiene dos parámetros, a y b, siendo a el límite inferior de la medición de la variable, en este caso 0,95, y b es el límite superior, que es 1,05. Podemos pasar ahora a responder las preguntas. La parte A dice: calcule la proporción de bordes cuyo espesor es mayor que 1,02 milímetros. Cuando hablen de proporción es lo mismo que estén preguntando por probabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La parte A nos está diciendo que calculemos la probabilidad o la proporción de que el espesor sea mayor a 1,02 milímetros. Esta probabilidad puede ser obtenida a partir de la función de densidad de probabilidad, es decir, f minúscula de x, o la función de distribución de probabilidad, f mayúscula. En ambos casos, la metodología es distinta. Recordar que la función de densidad de probabilidad va a ser la integral entre los límites respectivos de 1 partido b menos a, y todo esto integrado respecto a x. En cambio, la función de distribución, su fórmula es x menos a partido b menos a. Y esto es válido cuando x está entre 0,95 y 1,05, incluyendo ambos valores. Lo que se puede traducir de esta forma: que la función de densidad de probabilidad y la función de distribución de probabilidad son válidas cuando
la variable aleatoria x está entre 0,95 y 1,05. Bueno, entonces voy a calcular esta probabilidad de las dos formas, para que el ejercicio quede aún más completo. Entonces primero comencemos con la función de densidad de probabilidad. Quedaría de la siguiente forma, que sea mayor a 1,02, o sea, su límite inferior va a ser 1,02. Y el límite superior es 1,05. ¿De qué función? De 1 partido b menos a, 1,05 menos 0,95. Y todo esto integrado respecto a x, lo cual lo puse acá, dentro de la calculadora, y esta integral tiene un valor de 0,3. Ahora debemos obtener la misma probabilidad si lo hacemos con la función de distribución de probabilidad, que es esta de acá, f mayúscula. Entonces la función de distribución lo que hace es entregar las probabilidades de x que sean menores o iguales al valor de x. ¿Cómo se traduce esto? Si yo quiero obtener la probabilidad de x mayor a 1,02, debo ocupar la propiedad del complemento. ¿Para qué? Para dejar esta probabilidad escrita como menor, que sería 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 1,02. Entonces ahora ocupando la función de distribución de probabilidad quedaría como 1 menos f de 1,02. Y esto sería igual a 1 menos la función de distribución de probabilidad es esta de acá, x menos a partido b menos a. Entonces en este caso tenemos que x vale 1,02 menos a vale 0,95 partido b menos a. ¿Y cuánto vale b? B tiene un valor de 1,05 menos 0,95. Y haciendo esta operación deberíamos obtener un valor de 0,3. Lo cual es exactamente lo mismo a lo que obtuvimos con la función de densidad de probabilidad. Las dos formas son equivalentes. Ustedes deben elegir cuál forma se les hace más fácil. Eso, chicos. Entonces la respuesta final sería: la proporción de bordes cuyo espesor es mayor que 1,02 milímetros es de 0,3. Pasamos a la parte B. La parte B dice: ¿qué espesor está excedido por el 90% de los bordes? Bueno, esta vez nos preguntan por un valor de x. Para que lo entendamos mejor voy a hacer una especie de dibujito. Bueno, si pusiéramos todos los valores de la variable aleatoria x, acá, todas las mediciones que nosotros tenemos para el espesor del borde, y si esto lo hacemos de menor a mayor, acá vamos a tener los menores valores y acá los mayores valores. Entonces dice, ¿qué espesor está excedido por el 90% de los bordes? Nos están preguntando por un valor de x, tal que sea excedido por el 90% de los bordes. Es decir, si yo pongo un valor acá, que le voy a poner gamma, este tiene que estar excedido por el 90% de los bordes, o sea, por el 90% de las observaciones. Bueno, ¿cómo escribimos esto como probabilidad? Sería la probabilidad de que x sea mayor a gamma es igual a 0,9. O podríamos hacerlo al revés, la probabilidad de que x sea menor a gamma sería esta parte de acá. Y si esto es 90%, ¿esto cuánto va a ser? 10%. Es decir, 0,1. Y así debemos obtener el valor de gamma. En este caso, nos conviene usar la función de distribución de probabilidad. ¿Por qué nos conviene usar la función de distribución? Porque la función de distribución se define como x menor o igual a un valor de x, que es exactamente lo que tenemos acá. La función de distribución se define como x menos a partido b menos a. Entonces, reemplazando tendríamos que gamma menos a, que es 0,95, partido b menos a, 1,05 menos 0,95, es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a gamma. Bueno, acá ustedes se preguntarán, una pregunta que es súper válida. Si acá tengo solamente menor y acá tengo menor o igual, ¿eso influye en algo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estamos en un modelo para una variable aleatoria continua. Y para obtener probabilidades en un modelo continuo, nosotros hacemos la integral. Y si nosotros hacemos la integral en un punto, ¿por qué? ¿Por qué en un punto? Porque estamos considerando acá un punto más, un valor más. Si hacemos la integral en un punto cualquiera, le voy a poner a hasta a de f de x dx, esto es 0. Por lo cual, da lo mismo si yo tengo menor o menor igual, mayor o mayor igual. Solamente en el caso continuo da exactamente lo mismo. Entonces sigo acá abajo. Tengo gamma menos 0,95 partido 0,1. Y esto es igual a esto de acá, 0,1.
Por lo tanto, despejando el valor de gamma, tendríamos que gamma es igual a 0,1 al cuadrado más 0,95. Es decir, gamma tiene un valor de 0,96. ¿Y qué unidades tiene gamma? Como es un valor de la variable aleatoria x y x se mide en milímetros, esto va a ser milímetros. Entonces la respuesta sería, ¿qué espesor está excedido por el 90% de los bordes? El espesor de 0,96 milímetros está excedido por el 90% de los bordes. Pasamos a responder la última pregunta que dice, calcule la variabilidad del espesor del borde. Variabilidad. ¿Qué es lo que me mide la variabilidad? ¿Qué parámetro? Me lo puede medir la varianza, la desviación estándar o el coeficiente de variabilidad. En este caso lo vamos a hacer con el coeficiente de variabilidad, ya que es una medida más completa, ya que entrega la desviación estándar como porcentaje de la esperanza. El coeficiente de variabilidad tiene la siguiente fórmula. Es la desviación de x partido la esperanza de x. En este caso tenemos un modelo uniforme, por lo cual la varianza de la variable aleatoria tiene la fórmula b menos a al cuadrado partido 12. Y la esperanza de x tiene un valor de a más b partido 2. Procedo a calcular la varianza y la esperanza. La varianza quedaría b menos a 1,05 menos 0,95, todo esto al cuadrado, y partido por 12. Entonces la varianza de x tiene un valor muy pequeño, 0,0008. ¿Y esto qué unidad tiene? Milímetros al cuadrado. Ahora vamos a calcular la esperanza de x. La esperanza de x va a tener un valor de a, que vale 0,95, más 1,05, y todo esto dividido 2. Entonces la esperanza de x tiene un valor de 1. ¿Un qué? 1 milímetro. A partir del valor de la varianza puedo obtener el valor de la desviación estándar. La desviación estándar no es nada más que la raíz de la varianza. Por lo cual, esto tendría un valor de raíz de 0,0008. La desviación estándar, por lo tanto, tiene un valor de 0,02828. 1, 2, 3, 4. Pero lo voy a aproximar, entonces sería 28,3. ¿Y qué cosa? Milímetros. Con 4 decimales yo siempre hago trabajar a mis alumnos. Por lo tanto, el coeficiente de variabilidad de x va a tener un valor de 0,0283 partido 1. Y esto es 0,0283. También lo podemos dejar como porcentaje de variabilidad, multiplicando el valor que recién obtuvimos por 100. Y obtendríamos que esto es 2,83%. Por lo tanto, la respuesta final es: calcule la variabilidad del espesor del borde. La variabilidad del espesor del borde es de 2,83%. Eso, chicos, espero que les haya ayudado mi video. Cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente.